Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer bolsitas de tela. Quédate conmigo hasta el final. Estas bolsitas de tela están pensadas para cuando quieras hacer un regalo, en vez de envolverlo en papel, que es poco ecológico, ¿verdad? Pones tu regalito dentro de esta bolsa de regalo y luego además se puede reutilizar. Vas a encontrar en la casilla de información del vídeo un enlace a nuestro blog con todos los detalles sobre este tutorial. Te dejo ahí también enlazados más vídeos con ideas para regalar. Vamos ya, manos a la tela. En el vídeo de hoy utilizamos telas con motivos navideños para hacer esas bolsitas que te contaba. Si no dispones de telas de estampados navideños, también te pueden servir telas con tonos verdes, blancos o rojos. Por ejemplo, en cuadritos Vichy también te quedarían perfectos para regalos de Navidad. Las bolsitas que vamos a hacer son estas. Te voy a explicar tres tamaños distintos dependiendo del que tú necesites. Este es el tamaño pequeño, que se podría utilizar, por ejemplo, para regalitos de este tipo, de bisutería, por ejemplo. Y este es el tamaño grande. Aquí podríamos meter una cajita, por ejemplo, algo así. En el vídeo vamos a hacer el tamaño mediano y te voy a dar las medidas de estos tres tamaños. Si necesitas bolsas más grandes, solamente tienes que ampliar las medidas. Por ejemplo, para una caja de zapatos, pues hacerla más alargado. Estas, como ves, son todas cuadradas. Estas pequeñas también te sirven para poner hierbas aromáticas y colgarlas en un armario, en el pomo de una puerta, o también para colgar sorpresitas o adornos en el árbol de Navidad. Como ves, tienen las esquinas de abajo cuadradas. Si prefieres hacer las esquinas redondeadas, te voy a dejar el patrón de estos pequeños monederos que realizamos hace poco, que como ves llevan aquí una pinza muy pequeñita y tienen esa forma redondeada por abajo. Te dejo el patrón en la casilla de información por si quieres hacer este mismo. Para hacer las bolsas pequeñas necesitamos dos piezas exteriores de 12 x 12 y dos piezas interiores también de la misma medida. Para hacer las piezas de aquí del canalito necesitamos dos piezas de 11 x 5 y el fondo que le hemos dado a esta bolsa es de 1 centímetro. Dándole un fondo de 1 centímetro a cada lado conseguimos un fondo total de 2 centímetros. Para hacer la bolsa mediana necesitamos dos piezas para el interior y dos piezas para el exterior, todas ellas de 18 x 18. Las dos piezas para el canalito miden 17 x 6. Para la bolsa grande hemos cortado dos piezas exteriores de 23 x 23. Las piezas interiores miden también 23 x 23 y las piezas que forman el canalillo por donde va la cola de ratón miden 22 x 6. Otro uso que puedes darle a este tipo de bolsa, por ejemplo, es para llevar ropa interior de viaje dentro de tu maleta. Todas las telas que ves en este tutorial son de las tiendas Julián López. Te dejo un enlace en la casilla de información. Empezamos tomando las dos piezas que forman el canalito por donde va la cola de ratón. Vamos a hacer un pequeño doblez de 1 centímetro en cada uno de sus extremos y a marcarlo con la plancha. Si lo deseas en la máquina puedes pasar un pespunte en cada uno de estos dobleces, aunque no es imprescindible. Una vez hemos marcado el doblez, doblamos la pieza revés contra revés y la marcamos de nuevo con la plancha. Tomamos las dos piezas de tela que van a ir en el exterior y colocamos el canalito con la parte abierta coincidiendo con el filo de la tela y centrado en uno de sus lados. Sujetamos con alfileres y pasamos un pespunte muy cerquita del borde, simplemente para sujetar la pieza en su sitio. En la máquina cosemos con una puntada recta de 2,5 milímetros. Estoy utilizando una aguja universal del número 9014. Tomamos las dos piezas exteriores, las colocamos derecho contra derecho, ponemos alfileres y cosemos por estos tres lados. Para pasar por aquí con la máquina, si quieres puedes retirar hacia afuera esta parte y así te es un poquito más fácil llegar hasta aquí. Tomamos ahora las piezas del interior,
Las colocamos derecho contra derecho y cosemos por 3 de sus lados, dejando en uno de ellos una apertura de 4 o 5 centímetros. Aquí tenemos ya las dos partes de la bolsa y vamos a hacerle ahora el fondo. Te explico cómo calculamos el fondo de cada una. Tenemos que abrir la bolsa de esta manera, hacer que en la esquina coincidan por dentro, lo vas a sentir con los dedos, la costura del fondo con la costura del costado. Y vamos a medir desde este pico, no desde este que se mueve, que es el margen de costura, sino desde la esquina real del bolso. Vamos a medir justo por encima de la costura que hemos hecho 1,5 centímetros para la bolsa mediana. En la bolsa pequeña hemos puesto 1 centímetro y en la bolsa grande hemos puesto 2 centímetros. Al marcar aquí 1,5 centímetros, lo que conseguimos es que la bolsa tenga en total 3 centímetros de fondo. Y trazamos una línea sobre la tela que será por donde tenemos que coser. Hacemos esto en las dos esquinas del forro y también en las dos esquinas de la parte exterior. Cuidado cuando vayas a hacer la otra esquina que este margen de costura no esté retorcido, que vaya hacia el mismo lado. Alineamos bien, tocando con los dedos, marcamos ese 1,5 centímetros medido a lo largo de esta costura y trazamos una línea. Colocamos un alfiler a cada lado de la línea y hacemos igual en la bolsita exterior. En la máquina cosemos estas 4 esquinas. Cortamos el sobrante de tela de cada una de las esquinas, dejando más o menos un margen de medio centímetro. Volvemos el exterior del derecho. ¿Ves? Aquí tienes ese fondo formado que si lo medimos tiene 3 centímetros. Con los canalitos hacia abajo metemos el exterior por dentro del forro que, como ves, está del revés. La idea es que las telas se toquen derecho contra derecho. Metemos el exterior dentro del forro y hacemos que coincida en las costuras laterales. Si tenemos la costura exterior hacia este lado, la costura interior la llevamos hacia el lado contrario. Y hacemos que casen aquí justo en el centro. Aquí colocamos el primer alfiler. Nos vamos luego al otro lado y hacemos igual. Esta costura va hacia acá y la costura del dentro hacia el otro lado. Podemos colocar un par de alfileres más en el resto del recorrido. En la máquina cosemos todo alrededor. Si el tamaño de la bolsa te lo permite, cose con el brazo libre de la máquina. Ya lo tenemos aquí cosido y por la apertura que habíamos dejado en un lateral lo giramos todo del derecho. En esta apertura colocamos un par de alfileres y en la máquina cosemos por aquí. Si quieres que tu bolsa sea reversible, esta pequeña costura la puedes hacer con una puntada escondida. De esta manera puedes usar la bolsa por los dos lados porque esta costura no se va a ver. Ya la hemos cosido por aquí y ahora la metemos hacia adentro. Vamos a planchar un poquito esta zona de aquí sobre todo y ahora le colocamos la cola de ratón. También puedes usar un lazo de raso, por ejemplo, o alguna otra cinta decorativa que tengas en casa. Y ahora, con ayuda de un imperdible o de un pasacintas, vamos colocando la cola de ratón. Para este tamaño mediano he utilizado 2 tiras de 57 centímetros de largo. Para el tamaño pequeño, 2 tiras de 45 centímetros. Y para el tamaño grande, 2 tiras de 75 centímetros. Todos estos detalles los vas a encontrar escritos en el enlace al blog que hay en la casilla de información. Colocamos ahora la otra tira, empezando por aquí. La sacamos por el otro lado del canalito y la volvemos a meter por el siguiente. Al llegar al final hacemos un nudo.
Y ya tenemos aquí la bolsa mediana. Te enseño las tres juntas para que te hagas una idea de los tamaños. La pequeña, la mediana que acabamos de hacer y la grande. Pero como te he dicho al principio del vídeo, puedes hacerla del tamaño que mejor te venga dependiendo del regalito que tengas pensado meter en cada una de ellas. Son fáciles de hacer y además requieren de poca tela. Me parece que son el complemento perfecto para ese regalito, para esa persona especial. Si te ha gustado la propuesta de hoy, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Puedes encontrarnos con el nombre @menudo numerito en la mayoría de ellas. Como siempre, gracias por estar ahí.